Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos. En el día de hoy vamos a comenzar con el tema más caliente durante los últimos días, que naturalmente es el tema de Israel. Como saben, durante el día de ayer les mencioné en las noticias regulares que Israel había autorizado la entrada de más de 2.000 vehículos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Pero eso no necesariamente es representativo de que dicha ayuda esté llegando a las personas necesitadas dentro de la Franja de Gaza. O sea, una cosa es permitir la entrada de la ayuda humanitaria y otra cosa es permitir la distribución libre de estas ayudas humanitarias. Las Naciones Unidas acusó a Israel de continuar con sus restricciones ilegales, de no permitir la distribución de las ayudas y la asistencia humanitaria, y continúa destruyendo infraestructura vital en la Franja de Gaza. También durante el día 17 de abril salió un reportaje indicando de que la operación militar de Israel en la Franja de Gaza ha causado la muerte de sobre 14.000 niños y 10.000 mujeres, según una oficina de las Naciones Unidas. Esta oficina también indicó de que hay más de 19.000 niños que han quedado huérfanos en la Franja de Gaza. Este último comunicado incluye que las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el campamento de refugiados Al-Maghazi, donde fallecieron por lo menos 13 personas, donde 7 de ellas eran niños y 25 personas resultaron heridas. Tengo que aclarar que aunque esos lugares tienen el nombre de campamento de refugiados, estamos hablando de un nombre que se le dio en el año 1949, donde hoy día son lugares con edificaciones. Así que, a mi entender, una descripción más precisa en el presente, para no confundirnos con campamentos de casetas, sería el poblado de refugiados Al-Maghazi, que se encuentra en el centro de la Franja de Gaza. También durante el día del miércoles, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le solicitó a Israel que deje de apoyar a los colonos judíos violentos en la zona ocupada de Cisjordania. En los pasados días los colonos han matado por lo menos a 3 palestinos y han atacado varias aldeas, quemando y destruyendo decenas de casas de familias palestinas. Los grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas militares de Israel de participar en estos ataques y de no proteger a los palestinos de los colonos agresores. El periódico The Guardian, en un artículo, reveló que Israel ha estado acelerando sus planes durante los últimos 6 meses para construir miles de unidades de vivienda en nuevos asentamientos ilegales en el este de Jerusalén. Recordemos que yo les he indicado a ustedes que dentro del gobierno de Israel, el ministro de Seguridad Nacional, el señor Ben-Gvir, es reconocido como la figura máxima política de Israel que impulsa el desalojo ilegal de los palestinos para que sus tierras sean ocupadas por colonos de Israel. También recordemos que una figura relacionada al presidente Donald Trump, que es su yerno ciudadano de Israel llamado Jared Kushner, está también detrás de los planes de quitarle las tierras a los palestinos. Recordemos que yo les indiqué a ustedes en estos resúmenes noticiosos de que en una presentación el señor Kushner, este señor mencionó que las costas y las playas en la Franja de Gaza tenían un gran valor y por ende tenían que ser propiedad de Israel. Mientras los líderes de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de varios otros países le están solicitando a Israel demostrar moderación y de no hacer ningún acto que pueda producir una escalada en las tensiones en el Medio Oriente, el primer ministro de Israel indicó
que no se va a dejar influenciar por países del exterior y que Israel determinará cuándo y cuál será la magnitud de su contraataque contra el gobierno de Irán, donde, como les indiqué anteriormente, muchos miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Israel respaldan por lo menos algún tipo de contraataque contra Irán. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el señor David Cameron, ha estado tratando de convencer a Israel de hacer lo menos posible para no intensificar las tensiones con Irán. Por otro lado, el presidente del país, Turquía, dijo lo siguiente, y cito y traduzco: Netanyahu está poniendo en peligro las vidas tanto de sus propios ciudadanos como de todos los pueblos de esa región para prolongar su vida política. Es un hecho indiscutible que el responsable de la atención que hizo que nuestros corazones dieran un vuelco la noche del 13 de abril es Netanyahu y su gobierno. Cierro la cita. El presidente de Irán, el señor Abraham Raisi, advirtió que la más pequeña operación militar por parte de Israel traería una respuesta masiva y dura contra Israel, mientras concurrentemente la región se prepara para una posible represalia de Israel después del ataque de Irán durante el fin de semana pasado. En las redes sociales ya comenzaron a salir los pitonizos lectores del futuro, usando las estrellas, usando las cartas y otros medios de adivinación para profetizar qué es lo que va a suceder en el Medio Oriente, donde básicamente existen 4 opciones. Número 1, que Israel no haga nada. Número 2, que Israel arremeta contra los grupos proxy asociados y controlados por Irán, donde estamos hablando, por ejemplo, de Hezbollah, de los hutíes, de los yihadistas islámicos, de grupos pro-Irán en Siria y naturalmente de Hamas. Número 3, que Israel conduzca un ataque contra Irán donde cause daños similares a los que causó Irán al atacar Israel, para demostrar que pueden atacar a Irán donde quiera y cuando quieran, sin crear un riesgo mayor de una escalada. Número 4, efectuar un ataque contundente contra Irán, contra sus bases militares, fábricas relacionadas a la industria militar de Irán, refinerías, contra su infraestructura petrolera portuaria, contra su sistema de generación de energía eléctrica y sus instalaciones asociadas al enriquecimiento de uranio y el desarrollo de un arma nuclear. Hay algunos pitonizos que incluyen un ataque a la planta nuclear Natanz de Irán, donde yo quiero hacer la observación de que Irán no atacó la planta nuclear de Israel llamada Dimona. Mientras tanto, el gobierno de Irán, las Fuerzas Armadas y grandes grupos de la población civil de Irán están celebrando el ataque a Israel, proyectando que fue una enorme victoria, causando graves daños a la sociedad de Israel, que marca el derrumbe total del sionismo y de su influencia en el Medio Oriente, destruyendo el mito de que Israel es indestructible. A mi entender, estas celebraciones lo que hacen es tentar a Israel para que utilice la opción número 4. Según el medio noticioso The Times of Israel, se llevó a cabo una reunión en la oficina del primer ministro de Israel, donde estuvieron presentes varios altos oficiales del gobierno, expertos legales y por lo menos 3 ministros de Israel, donde el tema fue la creciente preocupación de que la Corte Internacional Penal de La Haya expida órdenes de arresto, de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, contra altos oficiales del gobierno de Israel
y contra miembros de las Fuerzas Armadas de Israel por cometer actos criminales que violan la ley internacional. Esta reunión tuvo lugar el martes 16 de abril, donde se discutió qué acciones tomar para defenderse de la emisión inminente de dichas órdenes de detención. Aparentemente, el gobierno de Israel obtuvo información que indicaba de que la Corte Internacional Penal de La Haya se está preparando para emitir órdenes de detención. Si miramos qué ha ocurrido con las órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y otros funcionarios del gobierno de Rusia, lo que podemos esperar son los mismos resultados que apuntan a que simplemente estas personas, como el primer ministro Benjamín Netanyahu, si es acusado formalmente, simplemente se queda en el país de Israel y cancela todos sus viajes al exterior, particularmente los viajes a los países que son miembros de la Corte Internacional Penal de La Haya. El artículo dice que para justificar estas órdenes de detención se deben estar tomando en cuenta el bloqueo de Israel a las ayudas humanitarias para la Franja de Gaza, más la cantidad de pérdida de vidas humanas civiles y otros actos en esta operación militar en la Franja de Gaza. Este miércoles también, en un reportaje exclusivo por la red de noticias Reuters, se informó que el ejército de Israel bombardeó la clínica de fertilidad más grande en la Franja de Gaza. Esa noticia fue ignorada por la prensa en aquel momento, ya que este bombardeo ocurrió en diciembre del año 2023. La importancia de este ataque dirigido a esta facilidad es que se destruyeron 4.000 embriones y 1.000 especímenes de esperma y óvulos no fertilizados. Este centro estaba enfocado en ayudar a todas las parejas de palestinos con problemas de fertilidad. De la manera que se interpretó este ataque contra este edificio, es que es una prueba más de la campaña genocida que lleva a cabo Israel contra los palestinos. Asociado a los efectos de las actuaciones de las Fuerzas Armadas de Israel en la Franja de Gaza, se indicó en el país de Suecia, particularmente en la ciudad de Malmö, donde se va a celebrar el Festival de la Canción Eurovisión durante el mes de mayo, que el gobierno se prepara para sendas manifestaciones y protestas y posibles actos terroristas durante esta actividad. Esto no significa que estas manifestaciones sean a favor de Palestina, ya que la policía indicó de que tienen información de que un grupo piensa quemar un ejemplar del Corán antes que comience el concurso musical. Aunque hubo un intento de crear una ley, en estos momentos no hay ninguna ley en Suecia que prohíba la quema o la profanación de textos religiosos. En estos momentos en Suecia, el nivel de una amenaza terrorista está en 4, en una escala que llega a 5. Así que existe un nivel de un posible acto terrorista alto en ese país. En Suecia viven más de 200.000 habitantes que practican la religión del Islam, donde naturalmente, según se refleja en la historia, los musulmanes reaccionan violentamente cuando se comete la blasfemia de quemar su libro sagrado. Ahora hablemos de lo que está pasando en Ucrania. En cuanto al ataque al centro de la ciudad de Chernihiv, una ciudad con una población de alrededor de 250.000 habitantes en el norte de Ucrania, a media distancia entre la capital de Kiev y la frontera con Rusia. Prensa asociada actualizó la información indicando de que 3 misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de 8 pisos en el centro de la ciudad, donde las fatalidades hasta este momento es de por lo menos 17 personas
y por lo menos hay 61 personas heridas, que incluyen 3 niños. Mientras los rescatistas están buscando en los escombros de los edificios parcialmente demolidos, es posible que encuentren más fatalidades. Una noticia bien preocupante publicada por el medio noticioso Newsweek alega que Ucrania pudo haber cruzado la línea roja de Putin para no utilizar armamento nuclear contra Ucrania. Según la noticia, Ucrania llevó a cabo un ataque contra la unidad número 84680 del Cuerpo de Ingenieros de Radio 590 en la ciudad de Kolbikino, causando daños a una instalación de radar de larga distancia que se utiliza para la defensa de la nación rusa, particularmente por su capacidad de poder detectar misiles intercontinentales con cabezas nucleares. Según este artículo, la destrucción o causar daños a una instalación de la defensa nuclear de Rusia viola un decreto hecho por Vladimir Putin del año 2020, que describe qué situaciones pueden propulsar el uso de armamento nuclear ruso contra otra nación. Entre las razones que podrían propiciar o justificar el uso de armamento nuclear está aceptar la recepción de información confiable sobre un lanzamiento de misiles balísticos que ataquen los territorios de la Federación Rusa o de sus aliados, y el uso por parte del enemigo de utilizar armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva en los territorios de la Federación Rusa. Otras condiciones para autorizar el uso de armamento nuclear es un ataque del enemigo en instalaciones estatales o militares críticas de la Federación Rusa, que podría causar la interrupción de las acciones de respuesta de las fuerzas nucleares de Rusia, más la agresión contra la Federación de Rusia utilizando armas convencionales, cuando la existencia misma del Estado ruso está amenazada. Entiéndase que para esta revista, esta instalación dedicada a la defensa contra misiles intercontinentales balísticos lanzados contra Rusia, podría considerarse como justa causa para conducir un ataque con algún tipo de armamento nuclear lanzado contra Ucrania. Por otro lado, el líder de la OTAN, el señor Stoltenberg, le hizo un llamado a los miembros de la organización solicitando de forma urgente que se envíe el armamento necesario para la defensa aérea de Ucrania, donde yo entiendo que cuando se solicita algo con extrema urgencia es porque se ha fallado completamente en reconocer y en actuar para que dicho armamento fuese entregado en el momento apropiado al ejército de Ucrania, donde estos atrasos y estos errores de logística son los civiles de Ucrania los que pagan con sus vidas. En otro tema relacionado con Ucrania, en el programa de Solovyov, la figura más importante de la propaganda rusa, donde ayer les mencioné que en su programa Margarita Simonyan presentó la idea de que Rusia tiene que reclutar un número de verdugos para ejecutar a todo individuo que no le sea fiel a Rusia, comenzando en los territorios conquistados en Ucrania. Ahora surge que en el último programa la analista de política llamada Elena Ponomareva dice que la ciudad y provincia de Odessa es rusa y que los ucranianos son los invasores. Utilizando esa retórica tergiversada, entonces Rusia podría decir que los polacos que nacieron en Polonia y se criaron en Polonia y que han vivido en Polonia por siglos son invasores de su propio país. El gobierno de Polonia informó de la detención de un espía de Rusia este miércoles que aparentemente estaba involucrado en ejecutar un complot para asesinar al presidente de Ucrania,
el señor Volodymyr Zelensky, y también de proveer información vital sobre el aeropuerto en el sureste de Polonia, que está bajo el control de los Estados Unidos y es utilizado para transportar mercancía militar y humanitaria a Ucrania. En los Estados Unidos, mientras continúa la selección de los miembros del jurado para el próximo juicio criminal del expresidente Donald Trump, se informó de que el Senado de los Estados Unidos desestimó inmediatamente los cargos para destituir de su puesto al secretario de Homeland Security, el señor Alejandro Mayorkas, culminando esta pérdida de tiempo por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para remover esta persona del gabinete de Casablanca por la crisis que se está desarrollando en estos momentos en la frontera entre Estados Unidos y México. Además, parece que los republicanos de extrema derecha han sido exitosos en torpedear el proyecto legislativo para enviar ayudas a Israel, a Ucrania y a la frontera sur de los Estados Unidos. Además, parece que el presidente de la Cámara, el señor Johnson, está en estos momentos en el mismo bote que el presidente anterior llamado McCarthy, que fue removido de su puesto por dejar de ponerse a paralizar la administración del presidente Biden, donde en este cuatrenio no se puede aprobar nada que no haya sido aprobado o que tenga el visto bueno del expresidente Donald Trump. Así que se menciona que esta es la Cámara de Representantes menos productiva que ha estado en el siglo XXI. En cuanto a la odisea de la extradición del señor Julian Assange de una prisión en Inglaterra a los Estados Unidos, la posibilidad de la extradición está más cercana, ya que Casablanca le aseguró al Tribunal Superior Británico que Julian Assange no enfrentaría la pena de muerte y que sus derechos de la primera enmienda estarían protegidos en el momento que sea extraditado a los Estados Unidos. Julian Assange ha pasado más o menos 5 años en la cárcel en el Reino Unido, sin incluir el tiempo que estuvo encerrado en la Embajada de Ecuador. La esposa de Julian Assange criticó la decisión por entender que Julian Assange podría pasar el resto de su vida aislado en una prisión estadounidense. Viajando a África, el oficial de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, llamado Volker Turk, dijo que el mundo se ha olvidado por completo de la escalada en violencia en el este del Congo, enfocados en los conflictos de Ucrania y la Franja de Gaza. Este señor indicó que el este del Congo lleva mucho tiempo invadido por más de 120 grupos armados que buscan controlar los abundantes recursos de la región y que están llevando a cabo asesinatos en masa. Dijo que cientos de miles de personas han sido desplazadas en los últimos meses, empeorando una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Dijo que alrededor de 7 millones de personas están desplazadas, muchas de ellas fuera del alcance de ayudas humanitarias, y solicitó que se tome muy en serio la situación en el este del Congo. El artículo se olvida mencionar que el gobierno del Congo expulsó de su país a los ejércitos del occidente para asociarse con Rusia, donde por medio del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, se coordinó que los mercenarios de Wagner Group estuvieran asistiendo en la seguridad del país y combatiendo grupos armados como el grupo M23. Así que el Congo está bajo la sombra protectora del presidente Vladimir Putin. De hecho, en el Congo tienen un monumento dedicado a los mercenarios de Wagner Group,
En el país de Níger, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido ignorar la petición de la Junta Militar de abandonar su base en el norte del país, donde hay una preocupación por la seguridad de las tropas que permanecen en dicha base. Esto naturalmente significa que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce a la Junta Militar de dicho país, que mantiene a su presidente electo prisionero en una localización secreta en alguna parte del país, si es que permanece con vida. En otras noticias, cientos de personas han sido desalojadas de una pequeña isla en la región central de Celebes por las autoridades de Indonesia, debido a múltiples erupciones del volcán Monte Ruang, cuya isla lleva ese mismo nombre. Este volcán ha tenido 5 erupciones desde el martes de esta semana, arrojando cenizas a miles de metros de altura y arrojando lava ardiente en sus laderas. Debido a esto, las autoridades locales han emitido una alerta de tsunami, porque existe el peligro de que ocurra un deslave en una de las laderas de este volcán, donde miles de toneladas de tierra al caer al mar causarían un devastador tsunami, como ocurrió en el año 1871, 12 años antes de la terrible erupción y tsunami causado por el volcán de Krakatoa. La cantidad de cenizas arrojadas a la atmósfera ha sido tan grande que han tenido que cerrar un aeropuerto en Indonesia. Y para terminar, los conspiralocos continúan apuntando el dedo a los chemtrails y a la manipulación del clima por estas inundaciones insólitas en los Emiratos Árabes Unidos. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un super thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.